Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar de la factorización de un número compuesto. ¿Qué quiere decir esto de la factorización? No es otra cosa más que expresar un producto en sus factores. ¿Qué es esto? Por ejemplo, en la multiplicación, 15 lo podríamos expresar como 3 por 5. En la multiplicación esto lleva el nombre de producto. Y cuando el producto está expresado en factores, a ese proceso se le llama factorizar. De hecho, es un proceso muy sencillo. Entonces, factorizar 15 podríamos escribirle como 3 por 5, porque 3 por 5 son 15. Ahora, habría que entender primero la diferencia entre números primos y números compuestos. En algún momento de nuestra vida académica, por ejemplo, nos hemos topado con problemas como este, que les dicen hay que reducir una fracción y, por ejemplo, se podrían llegar al momento de llegar a 5 sobre, no sé, 37. Entonces, cuando uno quiere buscar la mitad de 37, la tercera, algún número que divida al 37, es muy difícil, porque el 37 solo tiene dos divisores, el 1 y el 37. Y cuando un número cumple con esa condición que solo tiene dos divisores, se le conoce como números primos. En matemáticas, la palabra de números primos la debemos de entender como números de primera línea, como que números exclusivos. Tienen ciertas propiedades que, de hecho, a partir de números primos se forman los números compuestos. Vamos a hacer un análisis sobre esto. Tengo un video anterior que les voy a dejar la liga en la descripción, en donde decimos ¿cómo se obtienen los números primos? Los primeros son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 19 y demás. Cumplen con esta característica. Solo tienen dos divisores, todos los números primos. Vamos a trabajar con el 13. Si yo quiero sacar la mitad de 13 en número entero, no se va a poder. Si quiero sacarle tercera, no se va a poder. Si quiero dividirlo entre 5, no se va a poder. O sea, que sus divisores son reducidos. Entonces, un número primo siempre solo tiene dos divisores, y uno de ellos es el número 1 y el otro de ellos es el mismo número. Por ejemplo, en este caso, 13. 13 solo se puede dividir entre 1 y entre 13. Entonces, tienen esos dos divisores, el 1 y ellos mismos. Tomamos otro número, por ejemplo, también el 19. Si buscan algún número para dividir el 19, siempre va a estar el 1. Y la otra opción únicamente va a ser el 19. Cuando tienen esa característica se le conoce como número primo. En el video que les comento hicimos la criba de Eratóstenes y tachamos muchos números. Entonces todos esos números que se tacharon son números compuestos. ¿Qué quiere decir? Que si no están de este lado, son primos, automáticamente deben de aparecer del otro lado en números compuestos. Y hay una infinidad también de números compuestos. Entonces, ¿qué relación hay entre números primos y números compuestos? Por ejemplo, el 10. El 10 es un número compuesto. ¿Qué característica tiene el 10? Que se puede dividir entre 2, que toca de a 5, que se puede dividir entre 5, que toca de a 2, que se puede dividir entre 10, que toca de a 1, que se puede dividir entre 1, que toca de a 10, que tienen más divisores. Con que tengan más de 2, o sea, con que tengan como divisor el 10, el 1 y algún otro, entonces ya los convierte en números compuestos. Existe una relación bien importante entre números primos y números compuestos. Que cualquier número compuesto se puede expresar como producto de números primos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, 50 es un número compuesto. Yo lo puedo expresar como una multiplicación de únicamente números primos. Y a ese proceso de expresar un número compuesto como una multiplicación de números primos lo vamos a llamar factorización. Vamos a factorizar números compuestos. Vamos a utilizar una tablita como esta. Primera regla: los números primos los tenemos que saber de memoria, de mínimo los primeros, que son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, y hay muchos más números primos.
También te dejo la liga para que tengas una estrategia para memorizar los primeros 26. ¿Cómo se factoriza? Siempre iniciamos con el primer número primo que se pueda, porque por ejemplo aquí sí se puede entre 2 porque el número acaba en 0, si es divisible entre 2, entonces puedo utilizar el número 2. Empezamos. 100 entre 2 es 50. Reviso si puedo seguir con el 2, sí, porque termina en 0. 50 entre 2 toca de a 25. Como ya no puede entre 2, porque no termina ni en número par ni en 0, reviso si se puede entre 3. ¿Cuándo un número es divisible entre 3? Cuando su suma es un múltiplo de 3. 5 más 2 son 7. Valeria, ¿7 es múltiplo de 3? No. Entonces no podemos utilizar el 3. Nos vamos con el siguiente, que es el número 5. ¿Es divisible entre 5 el 25, Valeria? Sí, ¿Cómo sabes? porque acaba en 5. Perfecto. Un número es divisible entre 5 cuando termina en 0 o en 5. En este caso, 25 entre 5 toca de a 5. ¿Se podrá entre 5, Valeria? Sí, Sí, y toca de a 1. 1. Entonces, quiere decir que 100, que es un número compuesto, se puede expresar como 2 por 2 por 5 por 5. Revisamos si es correcto. 2 por 2 son 4. 4 por 5 son 20. Y 20 por 5 son 100. Entonces, la factorización es correcta. Y fíjense cómo está conformada exclusivamente de números primos. Un número, Valeria, de 4 cifras, el que tú quieras. 5.845. 5.845. Sale. Ese es un buen número para un ejemplo ya un poquito más complicado. Tenemos los números primos que son el 2. ¿Cuál otro, vale? El 3. 3, 5, 7, 7 y 11, 13. 13 y bueno, 17. con eso, vamos a empezar con eso. Valeria, ¿se puede dividir entre 2? No, No, ¿por qué no? porque no acaba en número par. Entonces ya no ocupamos el 2. ¿Se podrá dividir entre 3, vale? Vamos a ver, son 9, No. 17, 22, no. Tampoco se puede entre 3, porque la suma de sus dígitos no da 3. Sumamos 13, 17 y 5, 22. No, no es múltiplo de 3. Nos brincamos, fíjate, la importancia de saber los criterios de divisibilidad. Nos saltamos hasta el 5. Ahí sí se puede, ¿por qué, vale? Porque acaba en 5. Perfecto, y vamos a hacer la división. 58, 45, entre 5. Toca de a 1, sobran 0, se baja el 8. Toca de a 1 y sobran 3. Se baja el 4. Toca de a... ¿Ya cómo toca, vale? 6. 6 y sobran 4. Se baja el 5. Y toca de a 9 y sobran 0. Queda el número 1169. Ya no nos regresamos. ¿Ya se puede dividir entre 5, vale? No. No. ¿Se podrá dividir entre 7? Pues vamos a intentarlo. 1, 1, 6, 9 sobre 7. Toca de a 1, sobran 4, se baja el 6. Toca de a 6, sobran 4, se baja el 9. Exactamente, toca de a 7 y sobran 0. Tenemos suerte, ¿vale? Se puede entre 7 y toca de a 167. ¿Se podrá entre 7 otra vez? Vamos a ver. 1, 6, 7. Toca de a 2, sobran 2, se baja el 7. Ahí ya, no se pudo. Existe la posibilidad de que encontremos un número que, como les digo, tengamos problemas para ver en cuánto se divide. Entonces puede ser que ese número sea primo. Tenemos el 167 y ya estuvimos batallando que con 7, que con 11, que con algunos números y no. Cuando pasa eso, tenemos que primero poner los números primos, tener sus cuadrados y verificar los números que elevados al cuadrado no se pasen. Nada más tenemos que revisar si los números anteriores al cuadrado no se pasan. Vamos a explicar. El primer número primo es 2, 2 por 2 son 4. El segundo número primo es 3, 3 por 3 son 9. El siguiente número primo es 5, 5 por 5 son 25. El siguiente es 7, 7 por 7 son 49. El siguiente es 11, 11 por 11 son 121. El siguiente número primo es el 13
Y 13 por 13 son 169. Y hasta ahí paramos porque ya 169 es mayor que 167. Entonces solo nos tenemos que enfocar en los cuadrados. Fíjense como 13 por 13 da 169. Ya, estos ya no. Deberíamos de verificar si 167 es divisible entre 2, entre 3, o entre 5, entre 7 o entre 11. Ya lo revisamos y ninguno lo divide. Entonces, si pasa eso, podemos afirmar, de hecho se llama teorema de Eratóstenes, que 167 es número primo. ¿Y saben qué se hace? Bien sencillo. Entre 167 y toca de y así se termina. Entonces, podríamos decir que la factorización de ese número es 5 por 7 por 167, cumpliendo con la regla que los números que se multiplican son números primos. Vamos a ver cuánto es 7 por 5, 35. Entonces, 167 por 35 me tendría que dar el número que nos dijo Valeria, que quién sabe de dónde se le ocurrió, pero está bien. 7 por 5, 35, llevamos 3. 6 por 5, 33, lo escribo, llevamos 3. 5 por 1, 5, y los 3 que llevábamos, 8. 3 por 7, 21, llevamos 2. 6 por 3, 18, y 2 son 20, llevamos 2. 3 por 1, 3 y 2, 5. 5, 4, 8 y 5. Coincide. Quiere decir que nuestra factorización es correcta. Para verificar si el tema se comprendió, le voy a pedir a Valeria que factorice los números que están en el pizarrón. Entonces ustedes pueden intentarlo también en casa. Vamos viendo si nos sale un resultado similar. Vale, por favor. Pausen el video y al final comprobamos resultados. Bueno, Valeria ya terminó. Vamos a revisar o vamos a checar si los que lo hicieron, si coinciden. Entonces dividió entre 2, la mitad, 2,75, perfecto. Aquí habría que ver si antes del 5 no iba al 3. Sumamos. Son 2 y 7, 9. 9 y 5 son 14. 14 no es múltiplo de 3, entonces fue correcto. El 3 no servía, nos pasamos al 5. Termina en 5, da ya 55, termina en 5. Y aquí otra cosa. A veces cuando no conocemos los números primos podemos estar batallando. No, si automáticamente tenemos un número primo, entre el número primo y toca el otro. Eso es algo que deben de entender. Por ejemplo, si un número primo, el 97, que es entre el 1 y 100, es el último, casi llegando al 100, 97 es primo. Si en alguna le saliera el 97, pues van a estar batallando si no conocen esta criba de Eratóstenes. ¿Sí? La siguiente, empezamos, termina en 0, se divide entre 2, 150, correcto. Termina en 0, se divide entre 2. Y fíjense que aquí es un error común que algunos de mis alumnos, inmediatamente que ven un 5 dividen entre 5, y eso no se debe de hacer. Primero se revisa, 7 y 5 son 12, 12 sí es múltiplo de 3, entonces antes de dividir entre 5 dividimos entre 3, que fue lo que hizo Vale, a 25, ahora sí 7, 5 y 2 son 7, 7 no es múltiplo de 3, ahora sí tenemos que cambiar al siguiente número primo que es 5, y entre 5, y esto también es correcto. Aquí, entre 2, 900, entre 2, 450, entre 2, 225. Otra vez. Si aquí empezaron con 5, ya empezamos mal. No. 5 más 2 son 7 y 7 más 2 son 9. 9 es múltiplo de 3, entonces se debe de continuar con el 3. Con 3, 5 y 5. Ya verificamos y todos los resultados son correctos. Entonces, esto de factorizar números es el principio para después empezar con mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Si te gustó el video, por favor comparte y nos vemos en el siguiente video.